Los autónomos son uno de los principales motores de creación de riqueza y empleo en nuestro país. Más de 3 millones de autónomos en España y casi 190.000 en Castilla y León, que generan más del 20% del empleo. Y por eso, los autónomos siempre han sido una preocupación para Ciudadanos. En nuestra hoja de ruta siempre hemos contado con medidas para facilitar la vida de los autónomos e impulsar sus negocios. La tarifa plana para emprendedores, beneficios por maternidad o paternidad, más facilidades en los procesos de tramitación, exenciones en el ámbito rural, reducción de las cargas impositivas, eliminación de la obligación de adelantar el IVA no cobrado, un marco jurídico favorable para el emprendimiento, mayor participación en el diálogo social, beneficios en formación, en fin, un abanico de propuestas en todos los ámbitos posibles que en el caso de Castilla y León se ha reflejado desde la legislatura pasada en los acuerdos presupuestarios, en medidas como ayudas a los emprendedores de base tecnológica, la propuesta para la inclusión de una mesa de autónomos en el diálogo social, el plan de acogida e incentivos para startup, la tarifa plana para autónomos, el cheque innovación, ayudas a la digitalización, el fondo de crecimiento y consolidación para autónomos y pymes o la reducción generalizada de cargas fiscales. Y, por supuesto, en la actual legislatura seguimos manteniendo íntegramente ese interés, como lo demuestra el hecho de que, dependiente de nuestra Consejería de Empleo e Industria, exista una Dirección General de Economía Social y Autónomos, que continúa trabajando en la misma senda y, además, gestionando la terrible situación en la que la pandemia ha dejado a nuestro tejido productivo. Para nosotros, el apoyo a los autónomos ha sido y es una cuestión de Estado. Los autónomos, históricamente, arrastran desigualdad y un déficit de protección. Durante mucho tiempo han sido un colectivo marginado y, en no pocas ocasiones, obviado. Pero es que lo que estamos viendo ahora va un paso más allá. En la actualidad atravesamos una atmósfera de hostilidad fiscal que el Gobierno ha desatado contra las clases medias y trabajadoras, y los autónomos son la línea de flotación sobre la que se concentran gran parte de los ataques. Concretamente, las políticas que aplica la izquierda equiparan al trabajador autónomo con su trasnochado concepto de empresario tiránico, obviando que el autónomo es un trabajador por cuenta propia, un trabajador que se autoemplea y emplea a otros. Y fruto de esa percepción social comunista que equipara el emprendimiento con la explotación, nos encontramos con una propuesta que pretende, una vez más, apropiarse del rendimiento de los trabajadores autónomos. Como si no, pueden explicarse las propuestas del Gobierno con esta subida de cuotas, que no es sino otro sablazo a las familias que subsisten gracias a los pequeños negocios. ¿Cómo alguien que obtenga un rendimiento de 49.000 euros va a pagar 15.000 solo para la Seguridad Social o más de 1.000 para aquellos que no lleguen a 3.000 de rendimiento? Y a mayores de esto, más IRPF, más impuestos municipales, más tasas y más subidas constantes de impuestos. Es simplemente inasumible, teniendo en cuenta además el escenario del que venimos, en el que la pandemia ha dejado tocados a los autónomos de forma muy notable. Esta situación nos sitúa en un contexto que precisamente lo que exige es lo contrario, menos presión sobre los autónomos y más ayudas. No es el momento de plantear nuevas cargas para los emprendedores, no es el momento de comprometer su competitividad, tan siquiera se ha dado por superada la crisis de la COVID y el Gobierno ya está pensando en cómo exprimir aún más a los trabajadores autónomos. Desde Ciudadanos no estamos dispuestos a asumir sin más este nuevo embate contra los autónomos. Se impone, por lo tanto, en primer lugar, poner freno a esa anunciada reforma de las cotizaciones de los autónomos. En segundo lugar, articular un plan de rescate para este colectivo. Y, por último, establecer un marco de negociación para abordar los problemas de los trabajadores autónomos. Y justamente en esa línea va el planteamiento de esta proposición no de ley que hoy presentamos y que creemos que merece el apoyo de todos los grupos parlamentarios que estén comprometidos con la defensa del colectivo de los autónomos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señora Pinacho, gracias por el apoyo y simplemente mencionar
aceptar las críticas que realiza, pero mencionar que los estudios demoscópicos que están publicando últimamente varios medios de comunicación aprueban ampliamente la gestión que ha realizado la Junta. Al señor Santos Reyero, decirle el globo sonda no lo lanzamos nosotros, el globo sonda lo lanza el Gobierno. Entonces, que los autónomos con los que usted habla piensan que somos sobrereactivos, pues puede ser, pero lo que no creo que le hayan dicho los autónomos con los que usted ha hablado es que quieren pagar más. Entonces, bueno, en cualquier caso, aceptamos la votación por separado. Señor Peregrina, por supuesto, muchas gracias por su respaldo. Y, señor Briones, vamos a ver, 10.000 millones de ayudas. Esto no es un torneo para ver quién ha dado un mayor número de ayudas. Si lo fuese, el Gobierno no saldría bien parado. Las ayudas del Gobierno no llegan porque la burocracia para solicitarlas es laberíntica. El procedimiento recuerda tristemente al del ingreso mínimo vital y el resultado también. Bueno, es que además no estamos tratando el asunto de quién proporciona más ayudas. No estamos hablando de una lluvia de millones como si esto fuera la lotería. Sería un debate interesante, pero es que no es el que tenemos hoy. Lo que tratamos hoy aquí es quién pone menos trabas, quién contribuye a eliminar cargas y quién, por el contrario, somete a presión insoportable a nuestros emprendedores, quién los lleva al borde de la ruina y quién compromete su competitividad. Los autónomos son obreros, viven de su trabajo, no especulan ni acumulan. En general, los autónomos son propietarios únicamente de los medios imprescindibles para el desarrollo de su actividad laboral. Señorías del Partido Socialista, llevan el atributo de obrero en sus siglas, pero lo cierto es que dejan fuera a los trabajadores del siglo XXI. Señorías del PSOE, en sus siglas, lamentablemente, la E cada vez está más diluida y ahora van ustedes a por la O. Y es que, como ya les he dicho en alguna ocasión desde esta tribuna, su política es la del sheriff de Nottingham. La presión sobre las clases medias y trabajadoras es enorme e incesante. Su afán recaudatorio se aproxima cada vez más al pillaje. La subida de la tarifa de la luz, con la correspondiente polémica acerca de si se puede o no bajar el IVA, pero una vez que ya han dado el hachazo a las familias y autónomos. La subida de los impuestos al gasoil. La eliminación de la tributación conjunta. Subida del impuesto de sociedades, patrimonio, sucesiones. Presión sobre los alquileres. Peajes en las autovías. Tenemos un gobierno de publicanos que estrangula y asfixia y tiene afán confiscatorio sobre las rentas medias y bajas. Esa es su política fiscal, señorías. ¿Y qué hacen con el dinero que expolian a las clases medias y trabajadoras? Pues rescatar aerolíneas venezolanas. Eso es lo que hacen. O engrasar el separatismo. Y luego nos vienen aquí a hablar a menudo de subirles el impuesto a los ricos. Pero, ¿qué impuestos les han subido ustedes a los ricos? Los ricos no viven de alquiler, ni tributan conjuntamente. La electricidad la usamos todos, las casas, las pymes, el gasoil lo usan los particulares y los transportistas, las autovías las usamos todos. A estos son los que ustedes suben los impuestos y cotizaciones, a los trabajadores. Lo dicho, la política del sheriff de Nottingham. Hoy hablamos de autónomos, pero lo cierto es que hay una cruzada integral del Gobierno contra las clases medias, a las que se exprime sin tregua. Señorías, los autónomos necesitan del Gobierno dos líneas de actuación. Por un lado, una línea de impulso, que les proporcione ayudas y estabilidad, y por otro, una línea de soporte, que no acentúe la presión fiscal y las cargas sobre el colectivo. No tiene sentido dar ayudas por un lado y aumentar las cargas por otro. Es absurdo. El mismo Gobierno, que por una parte dice plantear líneas de ayuda para un colectivo, está pensando en aumentar la presión de ese mismo colectivo antes incluso de que lleguen las supuestas ayudas. Pero ¿cómo podemos creernos que el Gobierno de Sánchez pretende ayudar a los autónomos si no ha acabado de repartir las supuestas ayudas y ya está pensando en aumentarle las cotizaciones? Es esencial y urgente un cambio de rumbo por parte del Gobierno de Sánchez. Lo que está en juego es la salud del corazón de nuestro tejido productivo. Lo que está en juego son los empleos y el bienestar de millones de familias. Muchas gracias. Gracias. Por el señor secretario se procede.